Buenos días, hermanos, hermanas y todos aquellos que están ahí a través de las redes sociales en este momento dispuestos a escuchar este estudio. Sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y vamos a continuar con los estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Estamos en el libro de los Hechos. Vamos a continuar con el estudio número 15 y vamos a empezar en el capítulo 21 del libro de los Hechos. No sin antes ponernos en las manos de Dios, orar para que sea Dios quien nos hable y nos guíe, nos ilumine. Oramos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos, bendecimos y glorificamos tu poderoso nombre. Padre, en esta hermosa mañana que nos das de vida, aquí estoy, Señor, dirigiéndome hasta tu trono de la gracia. Padre, postrándome espiritualmente rodillas ante ti, en señal de adoración, humillándome bajo tu poderosa mano. Padre, y agradeciéndote por la vida que me das, agradeciéndote por el privilegio que me das de ser exponedor de tu palabra. Padre, en este momento me dispongo a exponer este estudio. Te pido que uses mis labios, que me uses como un instrumento en tus manos, Señor. Habla. Yo solamente quiero ser un instrumento útil, Padre, para que en todo seas tú glorificado. Te lo pedimos, te lo suplico, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar con el capítulo 21 del libro de Hechos. Y empezamos con el estudio número 15. Dice así la palabra del Señor. Después se separaron de ellos todos los hermanos que estaban despidiéndose de Pablo, cuando Pablo les dio el discurso en Mileto. Recordemos que Mileto era el último lugar donde llegó en barco ahí. Y ya de ahí se despidió de todos los hermanos, les dijo que ya no iban a volver a ver más jamás su rostro y los animó a que siguieran adelante, que siguieran. Y dice, ¿verdad? Dice en el verso 38, en el 37 dice, entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Ahí se despidió de todos los hermanos en Mileto. Y sigue. Después se separaron de ellos. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Y al día siguiente, Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad. Y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco. Y ellos se volvieron a sus casas. Bueno, aquí vemos cómo los hermanos, cuando se despidió en Mileto de los hermanos ahí, dice que de ahí se fueron para Rodas, por ahí atravesaron y de allí llegaron a Pátara
y hallando un barco que pasaba, dice, a Fenicia, dice que se embarcaron, se fueron en él, y por ahí atravesaron, se miraba a Chipre, y dice que continuaron adelante, no llegaron a Chipre, y siguieron de paso, dice que dejándolo a mano izquierda, Chipre, navegaron a Siria, y arribaron a Tiro. Ahí en Tiro era donde tenía que desembarcar el barco, descargar, tenía que ahí llegar y descargar porque era barco de carga. Y allí dice que, hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. O sea que allí en Tiro se quedó Pablo con los hermanos de ahí de Tiro, de esa región. Dice que se quedó con ellos 7 días. Y en esos 7 días, Dios, por medio del Espíritu Santo, dice que los hermanos de ahí de Tiro le decían a Pablo, ahí dice, por el Espíritu. O sea, era el Espíritu Santo quien le estaba usando a los hermanos para que le dijeran a Pablo que no subiese a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios no quería que Pablo fuera a Jerusalén, porque allá deseaban su muerte. Allá no lo querían. Y entonces él quería ir a pasar la fiesta allá a Jerusalén. Y dice que estuvo con ellos ahí 7 días y le decían que no fuera a Jerusalén. Dice, cumplidos aquellos días, o sea, los 7 días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad. Y puestos de rodillas en la playa, oramos y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. O sea que ahí Pablo se despidió de los hermanos de la ciudad, de ahí de la población de Tiro, ¿verdad? Y bueno, él ya había sido advertido que no fuera a Jerusalén. Pero de ahí se despidió, él no les hizo caso, se despidió de ellos y se fue ellos a sus casas y él siguió el camino. Sigue diciendo, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. O sea, todavía de ahí de Tiro se fueron a Tolemaida y ahí estuvieron un día con los hermanos. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Ahí dice que cuando llegaron a Tolemaida, dice que se quedaron con ellos un día. Y al otro día saliendo Pablo y los que con él estaban, fueron a Cesarea. O sea, de Tolemaida salieron y se fueron para Cesarea. Y cuando llegaron a Cesarea, llegaron en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, o sea, de los 7 diáconos. Posamos con él. O sea, Felipe, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. O sea, tenía 4 hijas doncellos que tenían el don de profecía. Profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Jerusalén un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo
Y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Bueno, aquí lo que estamos viendo es que mientras él estaba en Cesarea, en la casa de Felipe, el evangelista, dice que Felipe tenía 4 hijas que profetizaban, tenían don de profecía. Y ellos, dice que se quedaron unos días ahí con ellos, con Felipe, su familia. Y dice que entonces descendió de Judea. Dice que en Judea se encontraba Agabo, y de ahí de Judea descendió a Cesarea, y allí fue a ver a Pablo. Agabo fue a ver a Pablo y a los demás que estaban con Pablo. Dice: quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo. O sea, agarró el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, que harán. Así atarán a los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Le estaba otra vez más el Espíritu Santo advirtiendo que no fuera para allá, porque eso le iba a pasar y lo iba a ser entregado en manos de los gentiles. Y Dios no quería que Pablo fuera allá a Jerusalén, pero Pablo estaba obstinado en ir a Jerusalén a la fiesta. Y dice, ¿verdad?, que Dios manda al profeta Agabo para que le advirtiera y le profetizara una vez más lo que le esperaba allá, si es que iba. Al oír esto, o sea, cuando Pablo oyó esto de lo que le dijo Agabo, que así le iban a hacer al dueño de ese cinturón cuando llegara a Jerusalén, lo iban a amarrar de los pies, de las manos, y lo iban a entregar en manos de gentiles. Dice que al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. O sea, cuando oyeron todo eso, dice que los que estaban con Pablo le rogaron que no subiera a Jerusalén. O sea, no querían que fuera también ellos, por ver la profecía donde le estaban diciendo que iba a ir. Dice la escritura: el sabio ve el mal y se aparta, no así el necio. Y allí Pablo fue necio, porque Pablo era un instrumento precioso en las manos de Dios, útil para la gloria de Dios, y Dios lo quería seguir usando. Dios no quería que fuera ahí. Él fue por su propio deseo, porque el Espíritu Santo se lo prohibió varias ocasiones. Ahí en esta ya era la última, porque de ahí ya se iba a ir a Jerusalén. Y dice que ahí fue donde el profeta Agabo, enviado por Dios, el Espíritu Santo le dijo lo que debería de decirle a Pablo. Y dice que cuando oyeron eso, cuando Agabo le profetizó a Pablo y todos los que estaban con él lo vieron, dice que le rogaron, dice: le rogamos nosotros y los de aquí y los de aquel lugar. O sea, tanto los que venían con Pablo como los de aquel lugar le rogaron que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. O sea, Pablo se molestó y les dijo: ¿qué hacen ustedes quebrantándome el corazón, llorando? Dice,
yo estoy dispuesto no solo a ser amarrado, dice, sino a morir por el Señor, dice, estoy dispuesto a morir por Él en Jerusalén. Y como no lo pudimos persuadir, eso lo está narrando el médico Lucas, recordemos. Él nunca se separó de Pablo, siempre anduvo con él, por eso sabemos en el libro de Hechos todo lo que hizo Pablo en su primero, segundo y tercer viaje misionero. Dice el verso 14, y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Bueno, aquí no, ellos decían pues que se haga la voluntad del Señor. No se estaba haciendo la voluntad del Señor, porque la voluntad del Señor era que no fuera Pablo. Ahí se estaba haciendo la voluntad de Pablo. Recordemos que tenemos libre albedrío y que nosotros decidimos si hacemos nuestra voluntad o la voluntad de Dios. Pablo aquí estaba haciendo su voluntad, no la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios ya la miramos a través de los profetas que le fueron avisando que no fuera a Jerusalén. Dice, después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. O sea, después de que pasó eso, dice que hizo los preparativos, o sea, para salir, arreglaron sus cosas. Dice, y salimos y subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. O sea que aquí vemos que cuando salieron ellos de allá de donde se encontraban, dice que de ahí se fueron, dice, y que también fueron con ellos algunos de los hermanos de Cesarea, de los discípulos. Y llevaban con ellos mismos a uno llamado Mnasón de Chipre. Llevaban con uno que se nombraba Mnasón, era de Chipre. Dice, era un discípulo antiguo, o sea, ya tenía tiempo de ser discípulo cristiano, con quien nos hospedaríamos. O sea, ahí se iban a hospedar. Seguimos. Pero Pablo, él pensaba que estaba bien y que él estaba dispuesto a dar la vida por el Señor, y qué bueno, pero no era así como Dios lo quería. Seguimos leyendo. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. O sea, Pablo les empezó a contar a los hermanos allá en Jerusalén, y dice que ahí se reunieron, ahí en la casa de Jacobo, ahí se reunieron todos los ancianos. Y ahí les contó Pablo todo lo que había hecho. Y qué bueno, daba testimonio. Eso es dar testimonio. Cuando ellos lo oyeron, todo lo que Pablo les decía, lo que habían hecho, dice, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley.
aquí vemos cómo todos los que oyeron en Jerusalén, los hermanos que se gozaron, dice que le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? O sea, aquí le estaban preguntando a Pablo, los hermanos, porque les habían informado que Pablo andaba enseñando a todos los judíos que vivían entre los gentiles, en pueblos por allá, a apostatar de Moisés. O sea, que ya no creyeran en la doctrina de Moisés, en la ley de Moisés. Y que les decía que no circuncidaran a sus hijos ni observaran las costumbres. Eso le dijeron los hermanos a Pablo ahí en Jerusalén, que todos los demás habían sido informados de que Pablo andaba dando esa enseñanza y que no guardaran las costumbres y que no se circuncidaran. ¿Qué hay pues? O sea, le está preguntando a él, ¿qué hay de esto, Pablo? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. O sea, le dijo, va a venir la multitud, porque van a saber que ya viniste. Van a venir, y van a venir no muy amigables, porque supuestamente Pablo estaba siendo un instrumento de Satanás para ellos, porque no estaba enseñando la doctrina de Cristo. Y le dijeron lo que hiciera. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo y purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. O sea, ellos no querían que se agarraran a Pablo, que le hicieran daño. Por eso le dijeron que se cortara el cabello también, que estuviera con los 4 que habían hecho voto. Dice, y les dijo, santifícate tú. Dice, tómalos contigo y purifícate con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti. Entonces, esa era una de las formas como podía mostrar Pablo que él andaba guardando la ley, con esos 4 que se iban a rapar. Dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación. Cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Aquí nos narra Lucas que Pablo hizo como se le sugirieron, y entró y se purificó con ellos. Dice,
Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, o sea, porque tenían que estar 7 días así, en sacrificio, purificándose. Dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. O sea, dice que unos judíos de Asia, de donde andaba predicando Pablo, donde les decía que ya no era necesario guardar la ley, la circuncisión y todo eso, sino bajo la ley de Cristo. Entonces dice que cuando lo vieron todos ellos, esos judíos de Asia, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayuden, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes había visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. O sea, aquí está hablando que Pablo, Trófimo era uno de Éfeso y estaba en el templo cuando Pablo entró, y ellos decían que Pablo lo había metido. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. O sea, todos se amontonaron ahí y, apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. O sea, dice que ahí agarraron a Pablo, le arrastraron, porque estaban dentro del templo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. O sea, cerraron las puertas del templo y lo sacaron a rastras. Y procurando ellos matarle, o sea, lo sacaron a rastras y cerraron la puerta, pero ellos seguían afuera y querían matarle. Se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. O sea, fueron a avisarle, a dar aviso al tribuno, dice. El tribuno era el que se encargaba como el sheriff, como el alguacil. Dice que le fueron a decir que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Y dice que este tribuno, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. O sea que el tribuno fue y agarró soldados, agarró centuriones y corrió a ellos, corrió a donde estaban ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. O sea que estaban, no nomás lo sacaron arrastrando, lo estaban golpeando, querían matarlo. Y cuando avisaron al tribuno, el tribuno agarró soldados y centuriones y fue, y ya dejaron de golpearlo, dice, cuando lo vieron. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. O sea, el tribuno llegó, se los quitó, lo agarraron, lo amarraron, dice, con 2 cadenas. Y ya que lo encadenaron, le preguntaron que quién era y que qué había hecho. Quería saber el tribuno, o sea, quién era, qué hiciste, por qué está todo este alboroto y por qué te están golpeando, por qué quieren matarte. Dice, pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender nada de cierto,
a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. O sea, no se ponían de acuerdo y gritaban y él, como no les podía escuchar bien por el alboroto, dice que entonces mandó que le metieran a la fortaleza. Al llegar a las gradas, o sea, ya lo iban metiendo a la fortaleza, o sea, a la cárcel, pues. Dice, al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. O sea que los soldados lo agarraron y lo llevaban cargando para que la multitud no le hiciera daño, porque lo querían matar. Iban atrás gritando, muera, muera. Y así lo llevaban los soldados. Dice, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? O sea, Pablo le dijo al tribuno que si se le permitía decir algo. Y se sorprendió el tribuno porque Pablo le habló en griego. Y le dijo, ¿sabes griego? Pablo le dice, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho grande silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, varones hermanos y padres, oigan ahora mi defensa ante ustedes. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo son todos ustedes. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no contendieron la voz del que hablaba conmigo. Pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije,
¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Bueno, cuando Pablo les empezó a hablar a los hombres que lo querían matar ahí en Jerusalén, cuando el tribuno le concedió hablar, dice que les habló en lengua hebrea. Y cuando todos escucharon que les habló en lengua hebrea, dice que escucharon con más atención. Y ahí les narró todo, cómo así como ellos eran celosos de su religión, dice, yo también era celoso, igual que ustedes. Pero ahí les narra cómo él perseguía a los de ese camino, o sea, a los cristianos. Y dice que los sumos sacerdotes podían ser sus testigos porque ellos y los ancianos les daban cartas para que donde quiera que hubiera personas que invocaran el nombre del Señor, donde quiera que hubiera cristianos, con esas cartas pedían ayuda al gobierno de allá para agarrarlos, encarcelarlos, y Pablo se los llevaba presos para Jerusalén. Eso andaba haciendo Pablo. A eso había ido allá a Damasco, a agarrar a esos grupos de cristianos que se encontraban allá, y que Ananías era el líder de ellos. Entonces, como al aparecerse Jesús en el camino a Pablo, queda ciego por la gloria de Dios, el poder, la luz. Dice que quedó ciego, y luego Pablo pregunta, ¿verdad? Que cuando oyó la voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, Pablo no estaba persiguiendo a Jesús. Y Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? Y ahí es donde Jesús le dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Pues claro, porque estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Por esa razón es que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces vemos aquí que Pablo le dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y ahí le dijo, entra a la ciudad y allá se te dirá lo que debes de hacer. No le dijo qué iba a hacer, solamente le dijo, entra a la ciudad. Y vemos cómo él entró, pero lo llevaron de los mismos que iban con él a prender a los cristianos. Lo agarraron, lo levantaron porque quedó ciego, y así lo llevaron a una casa allá a Damasco. Y ahí es donde el Señor se le aparece a Ananías. Y le dice que fuera. En el verso 12 dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos de allí, que allí moraban, vino a mí
y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Dice que llegó a Pablo y le dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. O sea, ahí recobró la vista. ¿Por qué? Porque eran los planes de Dios. Ahora, porque Dios quería usar a este hombre, a Pablo. Y le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. O sea, ahí le dijo Ananías a Pablo que él había sido escogido. Dice: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, o sea, a Jesucristo, y oigas la voz de su boca. Entonces ahí vemos que Pablo fue escogido. Pablo fue escogido, como los demás apóstoles que el Señor llamó, fueron escogidos. Y como sigue siendo hoy en este tiempo, Él es el que escoge a los que llama pastores, a los que llama evangelistas, a los que llama maestros. Porque son los tres ministerios que hay: pastores, maestros y evangelistas. Ya los profetas y los apóstoles fueron los primeros, las bases de la iglesia. Fueron las bases, los cimientos, los apóstoles y los profetas. Ya el profeta lo viene a sustituir el pastor, porque al profeta le hablaba Dios para que el profeta dijera lo que Dios quería decirle al pueblo. Y hoy en día es al pastor a quien Dios le habla para que el pastor le hable al pueblo. Por eso ya no hay profetas. Hay personas que tienen don de profecía. Esporádicamente, cuando Dios quiere hablar con alguien, usa esos personajes que tienen don de profecía, pero no todos. Entonces vemos aquí como Pablo, ya que había sido bautizado, ¿verdad? Porque dice que ahí le dijo a Ananías: porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Le dijo: vas a ser testigo a todos los hombres de lo que has visto y oído. O sea, cómo fue su conversión. Y le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Entonces ahí Ananías le dijo que necesitaba ser bautizado y se bautizó. Dice, seguimos: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Aquí Pablo estaba diciéndoles a los que lo querían matar, a los judíos, cuando él llegó a Jerusalén, dice, y orando, después de que se convirtió a Cristo en Damasco, dice que aconteció que vuelto a Jerusalén, estaba él orando en el templo, le sobrevino un éxtasis. Y dice que en ese éxtasis Pablo vio a Jesús y le dijo, y que Jesús le decía: date prisa, prontamente de Jerusalén, dice, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo le dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti,
Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. O sea, dice que ahí en el templo, cuando estaba en Jerusalén, se le apareció Jesús y le dijo que él lo había escogido para mandarlo a los gentiles. Y termina en el verso 21 diciendo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Seguimos leyendo. Y le oyeron hasta esta palabra. O sea, hasta cuando dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Cuando terminó de hablar esas palabras, dice, y le oyeron hasta esta palabra. Entonces, alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. O sea, le gritaban a Tribuno que matara a Pablo, que lo quitara de la tierra, no conviene que viva, dice. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metieran en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. O sea que el tribuno se mandó que lo metieran a la fortaleza, pero allá, ya estando allá, ordenó que fuese examinado con azotes. O sea que con azotes le sacaran la verdad, por qué razón lo querían matar, por qué decían todo eso contra él. Entonces aquí vemos aquí cómo dice que lo mataran. Dice que gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Entonces mandó, dice que lo metieran a la fortaleza, pero que lo golpearan para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente. Oiga, dice, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿les es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? O sea, como Pablo era romano, era ciudadano romano y era judío. Ciudadano romano porque nació en Roma, pero era judío porque era de raza judía. Entonces Pablo sabía las leyes. Pablo era muy sabio, muy estudioso. Entonces Pablo, cuando lo estaban golpeando, les dijo que si les era lícito golpear a un ciudadano romano, dice, sin haber sido condenado. O sea, todavía no lo juzgaban, todavía no lo condenaban, que si les era lícito golpearlo. Dice, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. O sea, se espantó y fue y le dijo al tribuno, ¿qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano. O sea, diciéndole, te vas a meter en problemas o nos vamos. Dice, vino el tribuno. O sea, cuando le avisaron al tribuno de que era ciudadano romano, él vino a preguntarle directamente. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. O sea, el tribuno era ciudadano romano, pero con una gran suma. O sea, se había naturalizado romano, pero había pagado mucho dinero. Por eso dice aquí, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. O sea, Pablo no había adquirido la ciudadanía
con dinero, sino que él la adquirió porque nació ahí. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Bueno, aquí vemos cómo Pablo, su gran trayectoria, ¿verdad? Cómo se defendió ahí en Jerusalén cuando lo agarraron, que lo querían matar. Cómo se defendió él, exponiendo todo. Pero ahí lo que vemos es que solamente lo golpearon, pero dejaron de golpearlo porque se identificó como ciudadano romano. Y ya dejaron de golpearle. Y lo introdujeron a la cárcel. Qué importante es saber esta historia, porque así como a Pablo, así nos pasa a muchos. Así nos pasa a muchos cuando Dios nos ha llamado. Andamos predicando y muchas veces somos injuriados. Muchas veces somos mal vistos, acusados de cosas que no es cierto. Y luego gente que desea matarte. Hay lugares donde han deseado matarme a mí desde hace tiempo. ¿Por qué? Por predicarles el evangelio. Y así le pasó a Pablo. Así le pasó. Entonces, qué importante es entender todo esto. Vamos a terminar este estudio aquí. Para el próximo continuaremos, porque sí está muy interesante este mensaje. Ese es el deseo de mi corazón, que este estudio te lleve a convencer que si eres un cristiano, que seas un cristiano, pero de verdad, un cristiano que es guiado por la palabra de Dios y no por dogmas religiosos. Vemos cómo Pablo era un religioso, pero cómo cuando le llegó la palabra, cómo él dejó de ser un religioso para pasar a ser un mártir por predicar la palabra de Dios. No es fácil. Ser cristiano, hay un precio que pagar y no todos quieren pagar ese precio. Bueno, hermanos, es todo el estudio de hoy. Espero que sea de bendición para ustedes y los esperamos en el próximo estudio. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.